A ver, listo. Vale, voy a silenciar los micrófonos y empezamos. Listo, Enrique, te va a llegar una solicitud para desmutear tu micrófono y estamos listos con la presentación. Muy bien. Les saludo con cariño, como siempre, dándoles la bienvenida a esta nueva plática, que es la segunda de una serie de varias pláticas que trataremos sobre el tema del amor. Hoy hablaremos específicamente de una sección que viene dentro del libro A los pies del maestro, y la siguiente también. Y posteriormente hablaremos sobre La voz del silencio y Luz en el sendero y sobre otros textos. El propósito fundamental de transmitir estos conocimientos es con el hecho de hacer o tratar de hacer por lo menos teosofía práctica. Sabemos que algunos de nosotros practicamos ciertas acciones, realizamos ciertas acciones que están llenas de amor, desapegadas de egoísmo. Algunas porque las percibimos, las planeamos y las ejecutamos. Otras las realizamos ya de una manera, digamos, si vale el término, mecánica, para aplicar ese amor que nosotros sentimos al realizar determinadas acciones en favor de otros, generalmente. Entonces, todas estas conferencias, estas charlas que vamos a estar llevando a cabo tienen ese propósito fundamentalmente, de que tratemos de poner en práctica cada uno de los conocimientos que vayamos exponiendo aquí, y si no se pueden todos, por lo menos alguno, o dar el primer paso de manera ya específica para tratar de corregir algún defecto que podamos ubicar dentro de nuestro diario vivir. Adelante con la primera diapositiva. En este sentido, vamos a iniciar con el aspecto de la liberación. Sabemos que una vez de que hay una elevación espiritual, se dice que hay una liberación de la materia fundamentalmente. Entonces, de eso trata. De todas las cualidades requeridas, la más importante es el amor, porque si el amor está suficientemente desarrollado en un ser, le obliga a adquirir todas las demás, y todas ellas, sin amor, jamás serían suficientes. Las otras cualidades son discernimiento, ausencia de deseo y recta conducta. Y efectivamente, el amor hace al hombre actuar de acuerdo con su poder. Creo que será oportuno poner como ejemplo el amor maternal. Es necesario que tratemos de ver cómo las madres actúan desde el estado salvaje, no solamente ya en la actualidad, sino desde el estado salvaje. Las madres actúan de una manera que permite que podamos percibir que hay una acción amorosa. Una mujer salvaje no sabe mucho, pero sí está preparada para defender a su hijo, en este caso. Y si es necesario,
dará la vida por su hijo, desde luego. Una madre civilizada también hará lo mismo, en las mismas circunstancias. Existen hechos probados, desde luego, en que una madre pierde la vida por salvar la vida de su hijo, de un incendio o como resultado de un contagio de alguna enfermedad infecciosa. A una madre, sabemos, también a los padres, desde luego, no les importa poner en riesgo su vida para salvar la vida de su hijo. No le importa contagiarse con tal de que su hijo viva. Es un amor profundo, fuerte, desde luego, libre de egoísmo. Es una entrega absoluta hacia los seres queridos, hacia los hijos. En la vida común en que hoy en día nos movemos, el fuerte amor hace que la madre piense, razone. El amor que siente por su hijo la induce a estudiar higiene, regímenes alimenticios y una cierta cantidad de conocimientos que desea poner al servicio de su hijo. Y de este modo lo conduce a la actividad física mental. El amor, por lo tanto, es el motor que nos mueve para alcanzar las metas más elevadas, para ponerlas al servicio de los demás. En el Evangelio de San Juan, por ejemplo, se dice: sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. Aquel que no ama a su hermano mora en la muerte. Y esta otra: y aquel que no ama no conoce a Dios. Entonces vemos la importancia que tiene el amar. Quien no ama es como si estuviera muerto en vida, porque el motor es la flama, el motor es el impulso que nos hace ser mejores seres humanos. Es muy bueno conocer los términos técnicos de la teosofía, conocer su filosofía y su ciencia, pero que lo que hace al verdadero teósofo es el amor por ello. Recordemos que el primer objetivo de la sociedad teosófica es la fraternidad. Sin amor no podemos practicar la fraternidad. A eso se refiere, porque por sí misma la fraternidad existe, no es invento del hombre, ni de alguna asociación religiosa o filosófica o civil. La fraternidad simplemente es, y es un efecto natural de la naturaleza. Bien, adelante, por favor. Con frecuencia se le interpreta como un intenso deseo por la liberación de la rueda de nacimientos y muertes y por la unión con Dios, pero tal interpretación da cabida al egoísmo y expresa solo parte de su significado. Así tenemos, por ejemplo, que el intenso deseo de liberación, de unión con Dios, es lo que impulsa a los discípulos y al hombre que vislumbra la luz de la vida superior. Y de esta manera lo impulsa a desarrollar las cualidades necesarias para alcanzar esa meta tan elevada, a través del servicio hacia aquellos innumerables seres humanos, hacia los humildes, despreciados y olvidados. Aquel que desee servir a los demás debe tener la convicción sincera de no buscar recompensa alguna, porque si ello ocurre, las buenas intenciones se convierten en egoísmo. Y el egoísmo es el principal obstáculo que ha de eliminar, en este caso, el hombre y sobre todo los discípulos de los maestros, para vivir en la unidad universal, renunciando a lo material para unirse conscientemente a la divinidad.
En este sentido, no es que estemos separados de la divinidad, sino que de manera consciente podamos vivir esa unidad, sentir el amor divino en nosotros y sentir y saber que podemos transmitirlo, que podemos ser un canal a través del cual fluye ese amor divino hacia los demás y hacia lo demás. Trabajar solo para liberarse de la rueda de nacimientos y muertes significa que no desea trabajar por el bien común, sino por su propia salvación, lo cual lo aleja naturalmente de dicha liberación. Y en el caso de los discípulos, no deben buscar la liberación por la liberación misma, sino que a través del servicio se irá liberando. Deberá buscar el discípulo servir, pero no para liberarse, sino servir porque el servicio le libera precisamente de las ataduras del egoísmo. Adelante, Manuel. A ver, está diciendo un hermano que ya no se escucha. ¿Me escuchan ahí? Sí, te Sí escuchamos, escuchamos. Enrique. Ah, Sí, se perfecto. escucha. Bien, adelante. Se escucha. Bien. No es tanto deseo como voluntad, resolución, determinación. Para que produzca su resultado, esta resolución deberá compenetrar tu naturaleza entera, de suerte que no quede lugar para cualquier otro sentimiento. Por tanto, a fin de dar más luz a lo expresado en este precepto, iremos a las diferentes explicaciones que se ofrecen acerca del significado del término voluntad en el glosario teosófico. En metafísica, dice el glosario teosófico, y filosofía oculta, la voluntad es lo que gobierna a los universos manifestados en la eternidad. La voluntad es el solo y único principio del movimiento abstracto eterno o su esencia animadora. La voluntad, dice Van Helmont, químico, físico y alquimista belga, es el primero de todos los poderes. La voluntad es la propiedad de todos los seres espirituales y se muestra en ellos tanto más activamente cuanto más libres de la materia están. Paracelso, por su parte, enseña que la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. Por no imaginarse perfectamente los hombres y no tener fe en el resultado, las artes ocultas son tan inciertas, siendo así que podrían ser perfectamente ciertas. Es decir, que si no tenemos voluntad, pues difícilmente aquello que deseamos se va a expresar. Entonces, aunado el deseo, debe fortalecerse a través de la voluntad para que lo que deseamos pueda aparecer como una realidad, un logro obtenido. Por ello, se dice, no desees una cosa, el deseo es débil. Ten voluntad porque eres Dios. Si quieres adquirir una cualidad, ten voluntad de ello y ve a hacerlo. Desear solamente sin una acción impulsada por la voluntad, es obvio que no podrá llevarse a cabo. Se requiere del ejercicio de la voluntad para que podamos acceder a aquello que deseamos. Esto es muy importante. El deseo siempre va acompañado de la voluntad, de la intención para adquirirlo. Recordemos que esas instrucciones son dirigidas a los discípulos.
los cuales tienen solamente un deseo, el de servir. Servir en aras de ese servicio para estar dispuesto a abandonar todos los placeres personales y todas sus ambiciones para poder ser parte de la causa del maestro. Esto requiere una gran determinación y valor para actuar intermitentemente, no simplemente en la forma material o externa, para poder unificar su conciencia con la conciencia divina. Entonces, ya he comentado que es así como se dirige las acciones o el conocimiento, las instrucciones hacia los discípulos, pero nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas en la medida de lo posible. Sabemos que no podemos cumplir con todo, pero si nos proponemos a modificar alguna deficiencia o incrementar un poder que ya tengamos desarrollado, podemos hacerlo si ponemos la voluntad por delante. Si ponemos la voluntad como el instrumento fundamental para poder adquirir mayor poder en ese sentido. Sin la voluntad no podemos ir más allá del simple deseo. Adelante, por favor. Efectivamente, es la voluntad de ser uno con Dios, no para escapar del cansancio y sufrimiento, sino a fin de poder actuar con Él y como Él a causa de tu profundo amor por Él o de nuestro profundo amor por Él. Cuando seamos uno con Él, es decir, cuando nos hayamos liberado de la materia, Él a su vez, al reconocerlo, nos empleará como canales vivientes a través de los cuales Él hará fluir sus fuerzas. Somos canales de la fuerza divina en los planos inferiores y para hacernos como Él debemos transitar por el sendero del amor activo, porque ese es el camino de los maestros, el amor activo, no el amor pasivo que solamente desea realizar ciertas cosas por los demás, pero no se llevan a cabo. Los seres humanos buscamos a Dios en diversas formas, tomando en cuenta que los maestros que fundaron la sociedad teosófica se hallan en la línea del amor activo. Todos los que deseen seguirlos deberán usar los poderes correspondientes a su tipo especial en servicio activo por amor a Dios y a los hombres. Debemos desear unificarnos con Dios, no simplemente para ser uno con Él y gozar de su gloria y alegría, sino para poder actuar como Él, cuya acción más grande fue la de descender en pleno sacrificio a la materia para que nosotros pudiéramos ser. Esta es una clara alusión a Logos espiritual, desde luego, a Logos solar espiritual, que deseó manifestarse y se manifestó para poder evolucionar. Entonces, nosotros, aunque sea de manera inconsciente, somos uno y la misma cosa con el Logos solar, me refiero al espiritual, no al disco solar, sino a aquella esencia divina que mueve al astro que nosotros podemos visualizar. Adelante, Manuel. Puesto que Dios es amor, tú que anhelas llegar y ser uno con Él, debes estar lleno de perfecto desinterés y también de amor. Así, de tal manera que el que quiera unificarse con Dios debe irradiar el pleno olvido de sí mismo en aras del trabajo que hay que hacer por el Dios que es todo amor. Si queremos ser uno con Dios, debemos
llenarnos de perfecto altruismo y amor. Existen 3 palabras que son la síntesis del sendero: voluntad, sabiduría y amor. Cada una de estas cualidades llevada a la perfección y empleada en el servicio reclama a todas las demás, y es por ello perfectamente cierto que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso dice Romanos 13:10 en la Biblia. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley de evolución, la ley de la fraternidad, la ley de karma. Adelante. En la vida cotidiana, esto implica 2 cosas. Primero, que cuides de no dañar a ningún ser viviente. Segundo, que siempre estés al pendiente de cualquier oportunidad de prestar ayuda. Estos son 2 aspectos de una misma cosa. El pasivo, que no se debe hacer el mal, y el activo, que indica que se debe hacer el bien. En ambos casos debemos considerarlos como un servicio a los demás, de cómo se expresa una idea para que podamos aplicarla en nuestras vidas. En el caso de la pasiva o negativa, se dice en las enseñanzas del Cristo: no hagas a los otros lo que no quieras para ti. Los 10 mandamientos son mandatos negativos y positivos. Así tenemos: amarás a Dios por sobre todas las cosas, positivo. No matarás, negativo. No porque se esté negando la posibilidad, sino que a través de una orden en sentido negativo se está invitando a no realizar una determinada acción o acciones. En la filosofía budista no se ordena: no harás esto. Sus preceptos están expresados en los siguientes términos: yo observaré el precepto de no matar, de abstenerme de tomar lo que no me pertenece. Es una promesa que se hace en primera persona, es decir, yo. El señor Buda lo predica en forma positiva. Cesa de hacer el mal, dice el señor Buda. Aprende a hacer el bien. Purifica tu corazón. Esta es la religión de Buda. En el Bhagavad Gita, por ejemplo, se dice: quien no siga el ejemplo de Dios trabajando por el bienestar de los demás, vive en vano. La señora Blavatsky dice que los pecados de omisión son tan graves como los de comisión. Nuestra tarea, por lo tanto, no es buscar el amor, sino buscar y encontrar las barreras dentro de nosotros mismos, que nosotros mismos hemos construido contra el amor. Esto es parte de lo que vivimos y que podemos poner en práctica en la vida cotidiana. Adelante. Primeramente, no dañar en modo alguno a nadie. 3 son los pecados que en el mundo producen más daño que todos los demás: la maledicencia, la crueldad y la superstición, porque son pecados contra el amor. Y así tenemos que cuando se oye hablar de pecados que causan mayor daño que los demás, creemos que se trata del asesinato, del robo y de crímenes semejantes. Pero podemos observar que existen otros pecados quizá más dañinos y que los consideramos faltas leves, como la murmuración, la crueldad
y la superstición. Tomemos como ejemplo la murmuración, la cual es práctica cotidiana en el entorno social en general hoy en día. Una murmuración dirigida a una persona puede ocasionarle graves daños en lo mental y emocional. Es una acción perversa el destruir el ideal de una persona, degradarla, ultrajarla y hacer creer que es de todos. Es de todo menos ser una buena persona. Cuando murmuramos de esa manera para tratar de hacer daño, generalmente este daño se logra. No nos corresponde, desde luego, nosotros como seres humanos, descubrir los defectos ni tratar de empequeñecer a nadie en ninguna circunstancia. La señora Blavatsky fue víctima de esta clase de ataques públicos, acusándola de charlatanería. Ese tipo de acciones tuvieron el efecto de que muchas personas se abstuvieran de hacer un examen cuidadoso de las verdades teosóficas y por ende recibir algo de la sabiduría divina. Efectivamente, seguramente que por estos dichos de personas malintencionadas alejaron a quienes creían no solamente en las palabras de la señora Blavatsky, sino en la esencia misma de la enseñanza, porque cuando no se tiene credibilidad, aquello que se expresa difícilmente podrá permear en las mentes o en los sentimientos de quienes las escuchan, porque se considera que quien las emite está haciéndolo con falsedad. Adelante, por favor. El hombre que deseare llenar su corazón con el amor de Dios deberá estar continuamente en guardia contra estos tres, es decir, contra la maledicencia, la superstición y la murmuración. Y por el hecho de ser una práctica común, no prestamos atención en lo dañino que son estas faltas, ya sea por ignorancia o porque forman parte de nuestros hábitos. Por nuestra parte, diremos que nuestro estado evolutivo actual es, y de acuerdo a ello, es difícil dominar estas tendencias, debido a que por razón natural nos ha sido necesario desarrollar nuestra mente inferior o concreta, que es la que compara para diferenciar personas, modos o circunstancias. Así tenemos que batallar con nuestra mente inferior, pero es necesario para que nosotros, y digo lamentablemente a través del dolor, llegamos a la conclusión de que estamos equivocados. Cada vez que empleamos nuestras energías para censurar las faltas ajenas, además del daño que podemos causar a los demás, perdemos la oportunidad de practicar el amor, tratando de encontrar en todas las cosas lo bueno y lo divino. Hoy tratemos de vivir para el mañana, no para el ayer. Vigilemos nuestras actitudes para no ser derribados, para evitar que la corriente de la ignorancia nos arrastre. Es un trabajo arduo, difícil, constante, perseverante, si queremos verdaderamente hacer cambios en nuestra vida. Pero podemos lograrlo, porque si otros lo han logrado, nosotros también debemos lograrlo. Es nuestro deber fundamental el evolucionar, pero por nosotros mismos, no a costa de los demás, y tampoco perjudicar nuestro desarrollo haciendo cosas
que lastiman a los demás, porque eso frena nuestra evolución. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. No solamente perjudicamos a los demás, sino que nos hacemos daño a nosotros mismos. Y con esto no quiero decir que debemos hacerlo para compensar nuestras faltas, porque eso es egoísmo, sino que debemos hacerlo porque es nuestro deber hacerlo de esa manera. Llenar de amor a aquellos que yerran, a aquellos que se equivocan. Yo sé que es algo que no es sencillo, porque todavía no tenemos ese desarrollo que nos permita liberarnos del egoísmo, liberarnos de poder criticar a otros, porque nosotros creamos que podemos hacer las cosas mejor. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Es fundamental que si deseamos liberarnos de aquello que se llama murmuración, debemos hacerlo porque es nuestro deber, no porque queramos obtener un beneficio personal. Eso es egoísmo. Adelante, por favor. Observa lo que hace una murmuración. Comienza con un mal pensamiento, lo cual es ya de por sí un crimen, porque en cada uno y en todas las cosas hay algo bueno. En cada uno y en todas las cosas hay algo malo. Lo uno y lo otro pueden ser reforzados con el pensamiento y de esta manera podemos ayudar o estorbar la evolución. Podremos hacer la voluntad de Logos o oponerle resistencia. En este caso, los maestros de sabiduría califican a un mal pensamiento como un crimen. Recordemos las palabras del Maestro Jesús. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si un maestro de sabiduría condena enérgicamente este tipo de acciones, debemos comprender que son verdaderamente malas. Intentar entender los motivos de otro es sumamente probable que sea incorrecto. Por ello, lo mejor que podemos hacer es concederles el beneficio de la duda. Efectivamente, si nosotros no estamos preparados para corregirnos a nosotros mismos, menos podremos corregir a los demás. Primeramente, hay que ver hacia adentro de nosotros mismos. Se dice en las enseñanzas bíblicas que es más fácil ver la basura en el ojo ajeno que la viga en el propio. ¿Por qué? Pues porque estamos ciegos, ciegos por el egoísmo, ciegos por la ignorancia. Y es necesario borrar estas dos circunstancias en nuestra vida. Y repito, sé que no es sencillo, pero por algo se empieza. El primer paso es fundamental para poder ir avanzando. Y aquí cabe mencionar aquella anécdota de los 3 filtros atribuida a Sócrates, aunque yo creo que en el Evangelio del Buda también la vi en algún momento y la recuerdo con mucho gusto. En esta anécdota de los 3 filtros, uno de sus discípulos desea comentarle que uno de sus amigos había hablado de él con gran malevolencia. Ante esto, Sócrates le preguntó: ¿estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme es verdad? La respuesta fue que no estaba seguro. ¿Lo que vas a decirme es bueno? El discípulo contestó que no. ¿Lo que vas a decirme es útil? Él dudó. El maestro le dijo: si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno ni útil, ¿para qué querrías saberlo? Por ello, cuando escuchemos algo
desfavorable de otra persona, preguntémonos si daríamos curso a dicha murmuración si se tratara de nuestro hijo, padre o hermano. Y aquí se toca el asunto de que si es alguien cercano a nosotros, pues nos molesta, nos sentimos ofendidos. Pero si se trata de alguien ajeno, de alguien lejano, como que no nos importa. Y entonces nos permitimos reproducir aquello que escuchamos. Pero no se trata aquí de corregirnos si son seres cercanos o no. Se trata de corregirnos en aquello que nos es lejano y que podamos sentir que lo que a un familiar le puede hacer daño, a un cercano le puede hacer daño, a un cercano le molestará, le perjudicará, también le perjudicará igualmente a un ser, aunque esté lejano, aunque no lo conozcamos. Eso no importa. Lo importante es saber que somos una unidad como humanidad y que lo que afecta a uno irremediablemente va a afectar a todos, incluyéndonos a nosotros mismos, a los que somos capaces de murmurar o de difundir la murmuración. Adelante. Si piensas en el mal que hubiera en otros, estarás haciendo al mismo tiempo tres cosas perniciosas. A. Estás llenando los confines de tu medio ambiente con malos pensamientos en vez de buenos y por tanto estás aumentando la pesadumbre del mundo. B. Si en aquel hombre existiere el mal en que piensas, lo estarás fortaleciendo y alimentando y por lo tanto estarás volviendo peor a tu hermano en vez de hacerlo mejor. Pero generalmente el mal no se encuentra ahí y solamente lo has imaginado. Entonces, tu mal pensamiento sirve a tu hermano de tentación para que obre mal, porque si él no es aún perfecto, podrás inducirlo a que sea lo que de él piensas. Precisamente el mundo y la vida para nosotros es según lo hagamos y según lo tomemos. Si un hombre es pesimista, propenso a hallar el mal y la oscuridad en todos, si está siempre buscando la oportunidad de sentirse herido u ofendido, eso es lo que encontrará. El señor Buda dijo, hay en el mundo mucho mal y mucha tristeza en estos planos inferiores. En todo caso, nosotros podemos incrementar o disminuir este mal dependiendo de nuestra actitud frente a la vida. Ahí donde hay una sombra podemos encontrar la luz. Quienes se dedican a meditar se convierten en una probable arma de dos filos, pues habiendo aprendido a pensar de manera más definida, sus pensamientos son más poderosos. Por tanto, si emiten un mal pensamiento, el daño es mayor. Por el contrario, los buenos pensamientos piadosos alejan la tristeza y llenan de amor nuestro entorno, ayudando de este modo a hacer un mundo mejor. Desde luego que debemos pensar que igual que aquel que tiene mayor conocimiento es mucho más responsable que quien no sabe al emitir sus consideraciones, al emitir a través de su palabra lo que piensa. Uno que sabe, uno que es ignorante, perdón, uno que no sabe y que es, por lo tanto, es ignorante, tiene menos responsabilidad que aquel que sabe. Y en la referencia del señor Buda, respecto de los que meditan, que aprenden a pensar de manera más definida, más controlada, más razonada, entonces tienen mayor responsabilidad si emiten un pensamiento equivocado, erróneo, que lastime a los demás. Hay una mayor carga kármica en este sentido y es por ello que se hace énfasis en tener mucho cuidado
a la hora de emitir juicios con respecto a los demás. Mejor es guardar silencio y si consideramos que alguien está cometiendo algún error, mejor será enviarle pensamientos de amor que tratar de justificar nuestra actitud tratando de corregir al otro, porque no sabemos por qué está actuando de tal o cual manera. En el inciso C dice, llenas tu propia mente de malos pensamientos en vez de buenos y así obstruyes tu propio crecimiento y te conviertes para los ojos capaces de ver en un objeto repulsivo y apenante en vez de bello y amable. Los pensamientos y emociones egoístas van conformando un aura turbulenta y caótica, desarmónica y con colores propios de la sensualidad. En este caso, el gris, el marrón, el negro, el rojo. El hombre que por sus pensamientos y emociones altruistas se forma un cuerpo astral radiante y hermoso, pleno de amor y devoción que fluye sobre todos los seres que lo rodean, merece la gratitud de sus prójimos. Por el contrario, si nuestro cuerpo astral está formado de vibraciones de baja calidad, producto de pensamientos egoístas, nuestra presencia en ese estado afecta negativamente al medio que nos rodea, ya sean personas, animales, plantas, etc. Por ello, conviene estar atento para no permitir que los pensamientos negativos nos invadan y nos conviertan en una cosa horrible y repulsiva. Pero no solo eso, no solamente en estar bajo la lupa de un clarividente, sino que si vamos por el mundo, si estamos en un entorno donde hay personas que están junto a nosotros o cerca de nosotros, las personas sienten, perciben la desarmonía que hay en nosotros, expresada ya sea a través de la envidia, del orgullo, del egoísmo. A los demás seres humanos les puede afectar, ocasionándoles miedo, por ejemplo, o rechazo hacia su persona, o rechazo hacia lo que dice, hacia lo que trata de expresar. Por ello, no consideremos que solamente vamos a vernos mal ante quienes tengan la capacidad de vernos, nuestras auras en este caso, sino que también podemos transmitir a través de las vibraciones esos sentimientos, esas energías negativas. Por eso podemos ver que hay personas que tienen buena o mala suerte, o que son atractivos, o que son repelidos por la mayoría de las personas con las que tratan de trabar contacto. Entonces, lo importante en este caso es tratar de limpiar nuestras emociones, nuestros deseos y sobre todo nuestras actitudes que son producto de bajas energías que podemos estar manejando en nuestra vida. Adelante. Dice el precepto, no contento con haber causado todo este mal a sí mismo y a su víctima, el murmurador hace cuanto puede para asociar a otros a su delito, les narra con ardor su maligna historia con la esperanza de que le crean, y aquellos se unen a él para acumular malos pensamientos sobre la desgraciada víctima. Y esto se repite día tras día y es hecho no por una persona, sino por millares. ¿Comienzas ahora a comprender cuán bajo, cuán terrible es este pecado? Debes evitarlo por completo. Nunca hables mal de nadie y rehúsa escuchar a quien se exprese mal de otro, haciéndole observar con dulzura. Quizá no sea verdad y si lo fuese, es más caritativo no hablar de ello. Bien, en este caso, sé
dice que los clarividentes pueden ver los pensamientos de una persona y que asedian a otra, a manera de una nube de mosquitos pegándose a ella. Esos pensamientos no pueden penetrar en la mente de esa otra persona mientras esté ocupada con algún asunto o actividad. Pero cuando cesa dicha actividad y la persona se encuentra cansada, se distrae o trata de meditar, estos pensamientos aprovechan la oportunidad. Es decir, son formas pensamiento. El pensamiento forma, penetra el aura mental y gradualmente se instala en ella para ejercer su influencia, sugiriendo la buena o mala idea. Y si hay en la persona afectada algo de parecida condición, logra ponerla en actividad. Por la emisión de pensamientos de cualquier tipo, somos responsables, ya sea que sean dirigidos o no a una persona. Se dice que las guerras son producto de la actividad pensante de la humanidad que emite pensamientos de odio, venganza, de miedo o de dominio, y en ese caso, generalmente, los que participan en la guerra y matan o mueren son nuestras víctimas. Esto generalmente no se toma en cuenta porque creemos, por ignorancia, que estamos desconectados, o por ignorancia también creemos que nuestras energías emitidas a través de pensamientos o de deseos no van más allá de lo que nosotros consideramos que está cercano a nosotros. Si hay un deseo que se expresa con fuerza, con vehemencia y se hace de manera constante, esos pensamientos, esos deseos, generalmente se van a expresar tarde o temprano. Y es una energía que nos va a seguir a través de varias encarnaciones, no solamente en la próxima, a través de varias encarnaciones. Lo que se haga hoy a través del pensamiento continuará y continuará afectando al mundo y continuará afectando a la humanidad y a nosotros mismos. Por lo tanto, lo más recomendable es de que vayamos refinando nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones hacia los demás. Debemos trabajar por la elevada causa de la liberación del ser humano a través del amor. Adelante, por favor. Y bueno, también en lo relativo a lo que ha dicho anteriormente, habré de recordar que en la clave de la teosofía, la señora Blavatsky expone de manera clara y contundente lo que considera como un deber de los teósofos o estudiantes de teosofía frente a las circunstancias que afecten a los demás. Y así lo expresa. Ningún teósofo debe permanecer callado cuando oiga hablar mal o calumniar a la sociedad teosófica en este caso, o a personas inocentes, sean o no colegas. Se le pregunta a la señora Blavatsky, pero suponed que lo que uno oye sea verdad o puede ser cierto sin que uno lo sepa. Como respuesta de la señora Blavatsky, dice, entonces debe pedir pruebas de lo que se afirma y oír a las dos partes imparcialmente antes de que la acusación quede impune. No tiene derecho a creer en el mal hasta que no posea una prueba innegable de la exactitud de lo afirmado. ¿Y qué debe hacerse en este caso? Es la pregunta. La respuesta es tener compasión e indulgencia. La caridad y longanimidad siempre debieran encontrarnos dispuestos a excusar a nuestros hermanos pecadores y a juzgar lo más benevolentemente posible
a los que yerran. Jamás debiera un teósofo olvidar las imperfecciones y flaquezas de la naturaleza humana. Pero antes que eso, digo yo, primero, reconocer esas flaquezas en nuestras personalidades, en nosotros mismos, porque para poder reconocerlas en los demás, primero debemos reconocerlas en nosotros y en consecuencia actuar amorosamente, por lo tanto, para no juzgar y para no condenar a nadie, si no ha hecho un examen minucioso internamente de lo que uno es realmente. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces estamos obrando de una manera cruel en contra de nuestros hermanos. Bien, por lo que respecta a la crueldad, la hay de dos especies, intencional e involuntaria. La crueldad intencional consiste en hacer sufrir deliberadamente a otro ser viviente. Este es el mayor de todos los pecados, obra más bien de un demonio que de una criatura humana. Tal vez dirás que ningún hombre sería capaz de tanto, pero los hombres lo han hecho a menudo y todavía lo hacen diariamente. El precepto se refiere, se dirige al discípulo, pero esto también está dirigido a nosotros, efectivamente. La crueldad es obra de un demonio, no de un hombre, así lo juzga el maestro. Como en el pasado, diariamente se cometen actos de crueldad de todo tipo, físicos, psicológicos y mentales, para causar dolor a otro. Las acciones de esa naturaleza son totalmente condenables. En nombre de la religión se han cometido cosas horribles. En los Vedas, por ejemplo, se habla de las matanzas que hacían los arios. ¿Por qué? Porque practicaban ritos diferentes. Hubo un tiempo en que los maometanos, al invadir a otros pueblos, los sometían ofreciéndoles el Corán o la espada. Es decir, o tomas el Corán como tu guía de vida o la espada para justicia. Los cristianos no lo hicieron mejor. Torturaron y asesinaron a diestra y siniestra a todo cuanto pensaba diferente o para sometimiento. Recordemos cómo en los diferentes países del continente americano se iba por delante con la cruz, pero también con el látigo en la mano para someter, para sojuzgar. No todos, desde luego, pero sí hubo quienes lo hicieron. Adelante. Lo hicieron los inquisidores, lo hicieron muchas personas religiosas en nombre de su religión. Los vivisectores lo hacen y para muchos maestros de escuela eso es habitual. Todas esas personas tratan de excusar su brutalidad diciendo que tal es la costumbre, pero un crimen no deja de ser un crimen porque muchos lo cometan. Esto hace más de un siglo que se dijo y se ha dicho desde siempre por los maestros. Pero hoy en día es actual. Los maestros siguen ejerciendo la crueldad sobre sus discípulos, sobre sus alumnos, sobre los niños, sobre las niñas, los jóvenes. Ahora le llamamos bullying, ¿verdad? Pero es maltrato, es crueldad. Hoy en día, en las religiones también, se acusa, se persigue a quienes no creen como quisieran. Hoy los vivisectores siguen investigando, experimentando con animales.
Parece que afortunadamente las escuelas ya no lo hacen. Y si estoy equivocado, pues en un rato me lo dirán. Pero ya incluso algunos alumnos, algunos jóvenes, ya se niegan a hacer esta práctica que hacen los vivisectores, de experimentar con animales vivos, de herirlos, lastimarlos, abrirlos para poder observar sus tejidos, sus órganos. Y esto es terrible. Pero si hablamos de los animales, de esto, pues también hay la crueldad de humano a humano. Hoy los crímenes son más y más terribles cada día, porque se practican hoy en día. Y eso es una cosa terrible para la humanidad. Ese dolor habremos de seguirlo experimentando en futuras encarnaciones, seguramente, porque no va a quedar borrado, quedará guardado en la luz astral y ahí nos estará esperando. Y quienes hoy luchamos en contra de la crueldad, pues es que estamos impelidos, impulsados por la fuerza del amor, porque seguramente que en algún momento ya lo hicimos también. Y hoy nos corresponde luchar porque haya amor en lugar de odio, en lugar de crueldad. Ejemplos sobran, desde luego. Los inquisidores persiguieron y castigaron con los conocidos y atroces métodos de proceder. Castigaron a los indígenas del continente americano, por ejemplo, donde tenían poder, es decir, todo lo que hoy es llamado América Latina, la esclavitud de negros e indígenas, la persecución contra Galileo, Copérnico, Juana de Arco y Giordano Bruno, estos últimos condenados a morir en la hoguera del Santo Oficio. En nombre de la ciencia, los vivisectores han infligido una terrible crueldad contra los animales, teniendo como argumento la salvación de vidas humanas. Los caballos y los sueros ante alacrán, el sacrificio de animales en aras de la vanidad de la industria cosmética y del vestido. Hoy en día, la mayoría de la comunidad científica sigue defendiendo la experimentación animal, ya que muchos de los logros de los últimos 150 años han sido posibles gracias a ello. En el caso del maltrato infantil en las escuelas, aunque no ponga en peligro la vida de los niños o adolescentes, causa mucho dolor, dejando secuelas en el desarrollo intelectual, social y emocional de las víctimas. Con frecuencia, el maestro de escuela se deja llevar por la ira y el castigo que impone es el resultado de sus sentimientos, no el juicio sereno de lo que sería más conveniente para el educando. Finalmente, todo quedará en manos de la ley de karma. La costumbre no debe justificar la crueldad. También los sueros antialacrán, la vacuna contra la polio y la insulina, etcétera. Pese a todas las argumentaciones en favor o en contra, tendrán que pasar por el tamiz de la ley de karma. Si bien es cierto que hay beneficios porque se han evitado muchas muertes también, pero esto seguramente acabará porque se irán descubriendo nuevas formas de contrarrestar los efectos de los virus y las bacterias, ya no experimentando con animales, sino a través de otros métodos que la ciencia seguramente irá descubriendo y que pondrá al servicio de la humanidad. Pero falta todavía. Esto se ha dicho desde siempre, pero yo creo que algún día todo esto cambiará.
porque los científicos cada día se van dando cuenta, algunos, no todos desde luego, que hay que cambiar el estado de cosas, porque es una herencia terrible la que hemos recibido, pero siempre el ser humano es capaz de pensar con mayor amplitud y en la medida que la humanidad va evolucionando, entonces los científicos también, obviamente, van descubriendo que hay mejores métodos sin ocasionar dolor. Adelante. Karma no toma en consideración la costumbre y el karma de la crueldad es el más terrible de todos. En la India, al menos, no puede haber excusas respecto de tales costumbres porque el deber de no hacer sufrir es bien conocido de todos. El hombre que sigue la profesión de maestro de escuela lo hace para ganarse la vida, desde luego, y ejerce esa profesión como otra cualquiera. Pero los señores del karma no consideran esto desde el punto de vista que se cree. Tal hombre ha ganado esa magnífica oportunidad si la desempeña con cuidado, con tacto y amorosamente. De esta manera podrá llegar a ser en la siguiente vida posiblemente un instructor religioso y después convertirse en santo y por ende en benefactor de la humanidad. Mientras tanto, deberá seguir tratando de elevarse a un nivel que le permita expresar el amor, no solo por su profesión, sino por sus educandos. El maestro debe comprender que el niño es un alma en evolución y debe dar toda la ayuda posible para el desarrollo de su carácter. La influencia del maestro es tan grande que en no pocos casos marca el carácter de los niños. El maestro que llena sus cometidos irradia una poderosa influencia o corriente de amor. Su labor es de enorme responsabilidad, ya que si se equivoca, en vez de despertar amor y estimular las mejores cualidades, puede despertar en sus alumnos el temor, obstruyendo su progreso y causándoles daño. En todas las circunstancias, el hombre que ha sido cruel recibirá la compensación respectiva. Por ello, es conveniente poner atención en nuestra forma de actuar para ser dignos colaboradores del plan divino. Y nuevamente aquí tocamos el asunto de no solamente basta la intención. Si un maestro tiene la intención de ayudar, debe ejercer su voluntad para que sus acciones se transformen en realidad. De lo contrario, no habrá un paso adelante. Es necesario tomar en consideración que la voluntad forma parte de ese mecanismo que nos ayuda a realizar aquello que deseamos. Adelante. La suerte reservada al cruel debe caer también sobre todos aquellos que intencionalmente se dedican a matar las criaturas de Dios y la llaman a ello deporte. Bien sé que nada de esto harías tú y que por razón del amor a Dios abiertamente protestarás en contra de ello cuando la oportunidad se presente. Creo que todos sabemos que en muchos países existen campos o ranchos cinegéticos donde se ofrece el servicio de la cacería a personas que gustan de matar animales por placer. La crueldad es siempre el resultado de la ceguera mental y la ignorancia. En este sentido, se ha pensado, por ejemplo, que por ser superiores a los animales, podemos disponer de sus vidas, como nos plazca, con tal de sentir placer. Esto es algo también terrible.
terriblemente inhumano. Quien realiza la caza silvestre no tiene interés en saber cuánto dolor se ocasiona a las crías que quedan sin la protección de sus padres, pero karma actúa. El hecho de ignorar que dicha ley existe no exime a nadie de recibir su merecida compensación. Un hombre que camina en la oscuridad con dirección a un precipicio, ignorando a dónde va, no hará que cambie el resultado. Desde luego que no es recomendable exponer nuestras ideas sin ton ni son, pero sí podemos hacerlo si se nos pide, respetando siempre la opinión de los demás para no provocar resentimientos. Vale la pena mencionar el pensamiento de Pitágoras, que dice: mientras el hombre continúe siendo el destructor despiadado de seres inferiores, no conocerá la salud ni la paz. Mientras el hombre masacre animales, siembra la semilla del asesinato y dolor. Por ende, no puede cosechar gozo y amor. Este es el otro teorema de Pitágoras, el más importante y oculto, el de la vida. Adelante. Pero existe la crueldad en el lenguaje, tanto como en la acción, y el hombre que dice una palabra con el intento de herir a otro es reo del mismo delito. Esto tampoco lo harías tú, pero a veces una palabra descuidada daña tanto como una maligna. Por lo tanto, debes estar en guardia contra la crueldad involuntaria. Esta deriva frecuentemente de una falta de reflexión. En este sentido, diremos que efectivamente hay personas que hacen gala al decir lo que piensan sin medir las consecuencias de sus palabras, ya que las consecuencias pueden lastimar a los demás a través de sus palabras. Y sin embargo, lo consideran como una virtud el poder expresarse de esta manera sin medir las consecuencias. Los maestros de sabiduría no usan palabras ociosas ni ofensivas, sino palabras de amor para guiar, no para reprender. En un debate debemos dar nuestro punto de vista en forma cuidadosa y cortés. Es verdad que en una discusión es casi imposible controlar ciertas tendencias emocionales que puedan hacernos sentir ofendidos y responder en forma iracunda. Por ello, es conveniente buscar puntos de acuerdo para encontrar una mejor solución, involucrando los aspectos positivos de cada opinión. Cuando a alguna persona se les pone una opinión que no esté de acuerdo con la suya, generalmente siente que es víctima de menosprecio, porque está segura de que su idea es correcta. Y a cualquiera que difiera le atribuyen una malicia premeditada para rechazar sus ideas. Debemos considerar, por tanto, que los demás tienen el mismo derecho que tenemos nosotros para tener y sostener una creencia o una idea. Esto es tan cierto que de cualquier manera podemos sentirnos ofendidos, como lo hemos experimentado seguramente, pensando que alguien nos tiene mala voluntad. A veces esto no es cierto. Debemos, por lo tanto, considerar que si hay algo contrario a lo que nosotros pensamos, deberemos hacer un análisis antes de contestar o antes de sentirnos ofendidos, porque ese será el bien que estemos recibiendo en vez de un mal. Pero es difícil, estando como dice aquí el precepto, que es difícil a veces en poder nosotros controlarnos si ya estamos en medio de una discusión y, por lo tanto,
no podemos controlar fácilmente. Desde luego que hay quienes sí lo hacen, porque tienen una madurez emocional, una madurez en cuanto a la percepción que se tiene respecto del sentido de la vida y por lo tanto actúan de manera diferente, con apego a la cordura, con apego a la paz interior que se manifiesta de esa manera, a través de una expresión amorosa, controlada. Adelante. ¿Podrás bajarla un poquito, Manuel? Porque no alcanzo a leer el primer renglón. Bueno, ¿podrá un hombre estar tan lleno de codicia y de avaricia que ni se le ocurre pensar en los sufrimientos que ocasiona a los demás, pagándoles demasiado poco o dejando pasar hambre a su mujer e hijos? Otro pensará solamente en su propia lujuria sin importarle el número de almas y cuerpos que arruina al satisfacerla. Para evitarse algunos minutos de molestia, otro hombre descuida el pago oportuno a sus operarios sin pensar en las dificultades que eso le acarrea. Son muchos los sufrimientos causados precisamente por descuidos, por el olvido de pensar en cómo una acción afectará a los demás, pero karma no olvida jamás ni toma en cuenta el hecho de que los hombres olviden. Si quieres entrar en el sendero, debes reflexionar en las consecuencias de aquello que haces para no ser culpable de crueldad inconsciente. Pues creo que a todos nos ha tocado ver seguramente cómo en algunos casos hay quienes pagan a sus trabajadores o tardíamente o le pagan menos de lo que vale su trabajo. Y esto puede ocasionar mucho sufrimiento al trabajador como a su familia, principalmente en lo referente a una alimentación deficiente, la cual traerá como consecuencia el debilitamiento corporal de los niños, la esposa y el propio trabajador, y en general a la sociedad, haciendo más extensa esta consideración. Por ello, el no pagar a tiempo ocasiona molestias, tales como el cumplimiento de compromisos o obligaciones o adquirir otros compromisos que pudieran ayudar a su familia en este caso. Entonces, hay un perjuicio y muchas veces es deliberado. Desde luego que esto trae consecuencias. Por ello, es necesario prestar mucha atención a estas recomendaciones del maestro, dado que si hacemos lo correcto, evitaremos el sufrimiento a los demás y consecuentemente allanaremos nuestro propio sendero, sin que esto implique la realización de los actos en búsqueda de una recompensa espiritual para uno mismo. Hacer lo correcto es cumplir nuestro deber por el deber mismo, porque karma no perdona los efectos de las causas. El ingreso al sendero de amor se hace, entre otras causas, por el servicio desinteresado. Esto debemos tomarlo siempre como algo muy importante. No caer en aquel dicho que practicamos en México: hoy por ti, mañana por mí. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Estamos deseando una compensación de lo que hacemos, de lo que damos, de lo que otorgamos. Y eso, en el ocultismo, en el sendero de la sabiduría divina, no se vale. Eso no puede entrar, porque si pretendemos ingresar al sendero del servicio a los demás, entonces estaremos equivocándonos rotundamente si creemos que otorgando algo a los demás nos permite, nos
capacita para poder nosotros pedir algo a cambio y que eso sea lo correcto. Eso es mentira, eso es incorrecto, eso no debemos hacer. Debemos servir porque es nuestro deber servir, porque somos parte de esta humanidad y porque somos parte del amor divino y debemos expresarlo de tal manera que no deseemos ninguna recompensa por el servicio que prestamos a los demás, llenos de amor, llenos de interés por la liberación de los demás, nos estaremos liberando a nosotros mismos porque somos partes de esa unidad llamada la humanidad. Namaste, paz para todos los seres. Queridos hermanos, agradezco su atención y su paciencia. Esto, recuerden, es con el afán de que podamos cada uno de nosotros poner en práctica esto que hemos compartido y que en la medida de lo posible hagamos teosofía práctica. Muchas gracias. Excelente, pues Enrique, muchísimas gracias por esta ponencia. Creo que nos deja varios temas para pensar. Y bueno, pues ya son 9:28, pero bueno, creo que todavía tenemos un espacio para algunas preguntas. No sé si alguien quiera participar con alguna inquietud, algún comentario. Mi dinámica de siempre, vamos a dar prioridad a las manos levantadas. Y el primer comentario es de Salomón. Adelante, Salomón, buenas noches. Sí, gracias, Manuel. Pues también a ti, muchas gracias, Enrique. Como siempre, muy claro, muy bien detallado. Y tengo una pregunta, Enrique. Mencionaste por decir, tres pecados que comete uno, que es la superstición, la crueldad y la maledicencia. Y ampliaste bastante bien sobre lo que es la crueldad y la maledicencia. Pero la superstición, ¿qué tan dañina realmente es? Porque realmente no la entiendo mucho, más que nada es eso, ¿no? Te agradecería si me puedes dar un poquito de explicación. Gracias. Gracias, Salomón. La próxima plática, la próxima charla, va a tratar de ese punto de manera extensa. Si me permites expresártelo en la siguiente sesión para no adelantarnos, porque ahí viene precisamente todo lo que concierne a esta terrible cosa que es la superstición. Entonces, me reservo la respuesta para la siguiente charla, que será el día 24, si mal no recuerdo, ¿verdad, Manuel? Entonces, eh, lo dejamos ahí pendiente. Ahí vas a encontrar las respuestas con respecto a la superstición. Entonces, como esto va ligada una plática con la otra, pues dejamos la superstición para la siguiente plática. Perfecto, qué amable. Gracias, Enrique. Gracias. Perfecto. Tenemos otra mano levantada y es de Olga. Adelante, Olga, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta plática tan reconfortante que acaricia el corazón. Yo estoy siendo un poco egoísta al preguntar esto, pero me encantaría ahorita un consejo. Si la gente con la que trabajo ahorita, por ejemplo, no me tiene confianza, que dice que se percibe en esto o estima en el trabajo, aunque trate de acercarme, aunque tenga excelentes, según yo, ideas y la mejor intención, ¿qué puedo hacer para evitarlo o para minimizarlo? Bien, se dice que que por los hechos os conocerán, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que, no digo que sea una obsesión, ¿no? Pero el estar intentando agradar a los demás, hay un dicho que dice, trata de complacer a todos y con nadie quedarás bien, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es de asumir eh, la responsabilidad con lo que implica esa responsabilidad, es decir, hacer bien el trabajo.
Si los demás valoran el trabajo o no, ese no es asunto nuestro. Si lo perciben de un modo, pues bueno, quizá haya algo que hacer, cambiar algún método para poder hacer llegar, hacer cambiar la percepción. Eso es lo que haría en mi caso, ¿verdad? ¿Sí? Pero si aún buscarlo de un modo o de otro, pues es que hay algo, hay algo que no hay que corregir en uno mismo. Quizás sí, pero no estoy seguro de eso. Lo importante es que si hay lineamientos dentro de la empresa o dentro de la asociación o dentro de lo que dentro del donde se esté, pues entonces hay que hacer cumplir esos lineamientos. Desde luego, de manera amorosa, no de manera arbitraria. Simplemente hay que hacer entender que es necesario realizar las acciones correspondientes porque eso es lo que está mandatado, es lo que está determinado ya y debemos enfocar nuestra atención en esos términos, ¿verdad? Desde luego que lo primero que hay que hacer es, si yo tengo a mi cargo una jefatura y por ende a una serie de trabajadores, una cierta cantidad, entonces debo predicar con el ejemplo también, ¿sí? Solamente eso, porque quien no quiera seguir porque no le gusta mi personalidad, pues no lo va a hacer. Y finalmente, pues va a tener que estar sufriendo, porque en alguna ocasión a mí me sucedió, cuando yo tenía a mi cargo una cantidad de personas, eh, dije, yo ya no quiero estar ahí, porque ya no quiero estar discutiendo con porque finalmente son mis compañeros de trabajo. Y a mí se me dijo, el problema no eres tú, porque si eso fuera, ya te hubiéramos removido. El problema son quienes no quieren servir apropiadamente. Entonces, no tengamos un sentimiento de responsabilidad que no nos corresponde. Yo creo que si estamos apegados, solamente hay que buscar diferentes métodos para hacer llegar aquello que deseamos que se exprese por nuestra voluntad. Muchísimas, muchísimas gracias. A tus órdenes, Olga. Vale, tenemos un comentario más de Heather. Adelante, Heather. Hola, buenas noches, don Enrique. Pues Hola, primero que Heather. nada, muchas gracias. Hola, usted me inspira bastante y creo que a todos los demás usted nos inspira mucho, gracias por eso. Sin duda, ¿verdad? La doctrina del amor y pues y cae uno en cuenta de la responsabilidad que tiene uno como estudiante de teosofía, creo que siempre lo recalco, de que no solo es que estemos estudiando, sino que en nuestra vida cotidiana tenemos nuestra vida de esas acciones que usted decía, ahora que decía que tienen que ser amables, tienen que ser justas y tienen que ser buenas, ¿verdad? Entonces, pues me quedo con eso esta noche y muchas gracias. Gracias a ti, Heather, por estar acompañándonos al compartir Está bien. estas percepciones que nosotros tenemos acerca de la vida y que también son comentarios derivados del libro A los pies del maestro. Entonces, también he de decir que parte de lo que se expresó hoy son las expresiones también del señor Leadbeater y de la señora Annie Besant, porque ellos escribieron los libros acerca del sendero del ocultismo, de algunas reflexiones. Entonces, entre opiniones personales, textos sacados de la Biblia y de otros textos budistas y del Corán y demás, bueno, fuimos armando toda esta charla para que podamos sacarle provecho de alguna manera. Te agradezco y espero que estés bien Gracias. por allá en Guatemala. Sí. Sí, gracias a usted. Feliz noche. Vale, perfecto. Creo que no tenemos ya más manos levantadas. No sé si alguien más tenga algún comentario. Por lo pronto, bueno, voy leyendo de los mensajes, pues en general son mensajes de agradecimiento, Enrique, de Ángela, de Rosy, de Jacinto, de Carla, de Esther, de Caro,
de Agripino. En general, pues muy agradecidos con la plática y pues creo que nos llevamos varios temas para reflexionar. Y bueno, vale, no sé si hay algún comentario adicional. En caso contrario, pues estaríamos ya finalizando la sesión de hoy. Pues mil gracias, Enrique, y sobre todo, pues un reconocimiento que, bueno, pues no se comentó, pero sabemos que pasaste una situación un poco complicada y aún así, pues estás aquí dándonos algo bastante valioso, lo cual, pues lo valoramos y lo agradecemos mucho, Enrique. Y bueno, pues creo que con esto hemos terminado la plática. Hermanos, muchas gracias a todos. Vamos a continuar pues, con estas pláticas con el hermano Enrique que nos apoya con la doctrina del amor. Y seguiremos pues como todas las semanas con el estudio los lunes de Isis sin velo. Y bueno, pues es cuanto. Pues muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Mil gracias nuevamente, Enrique. Y estaríamos finalizando ya. Gracias, Manuel, por la oportunidad y gracias a todos por la paciencia. Muchas gracias, linda plática realmente. Muy bien. Mil gracias, Enrique. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Enrique. Muy buenas noches. Descansen. Buenas Un noches abrazo a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, Rubí. Gracias. Dulce, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.